Adrián Terán, coloproctólogo, nos sigue acompañando el día de hoy. Estamos hablando sobre el cáncer de colon. Doctor, nos decía que existen diferentes manifestaciones, pero también se habla sobre un cáncer bastante silente. Un cáncer donde las primeras manifestaciones no va a tener síntomas evidentes al comienzo. Entonces, muy importante tomar la fuerza de ir al especialista, de hacerse los estudios y además, si tarda tanto en manifestarse los síntomas, ¿cómo saberlo? Un factor común que tienen la gran mayoría de nuestros pacientes que acuden a la consulta es el miedo. La mayoría de las personas ante cualquier cambio, por supuesto, en su organismo, sobre todo en el cambio en el hábito evacuatorio, es sentir miedo a tener un cáncer. Porque esto es como una aseveración universal. Si llegas a presentar un cambio en la forma de las heces, un cambio en el patrón evacuatorio, dolor abdominal o el sangrado en las evacuaciones, todo el mundo te dice tienes cáncer. Pero esto realmente no es así. Sin embargo, para nosotros, como coloproctólogos, podemos decirle al paciente, perfecto, ten miedo, pero ten miedo a no acudir al médico. Si utilizas ese miedo de manera razonable y sabia y lo utilizas para ir al médico, te aseguro que el médico te va a decir, afortunadamente usted está bien. Y si en el peor de los escenarios te dicen, usted tiene algo, qué bueno que vino a tiempo, porque al venir a tiempo podemos tratarlo y podemos disminuir las complicaciones y las consecuencias de desarrollar una enfermedad mucho más mortal. Antes de irnos a la pausa nos preguntaban algo, nos decían que al momento de estar estresado esta persona le generaba estreñimiento, el estrés le genera estreñimiento, ¿esto podría ser una alarma para esta persona? El colon y el recto y el ano, que es la parte final del intestino, de todo nuestro tracto gastrointestinal, tienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas que responden a las hormonas del estrés y con una mayor fuerza que otras células en el organismo. Por tanto, todo estado de ansiedad o de estrés generalizado va a producir que el paciente pueda tener alteraciones en el hábito evacuatorio y en la forma en que ese paciente tiene su tránsito colónico. Ante esto, nuestras recomendaciones siempre son, por favor, disminuir un poco el estrés que estás viviendo y busca ayuda, acude al médico, porque ya lo decimos, el cáncer colorectal tarda muchísimo tiempo en desarrollarse y si lo diagnosticamos a tiempo, podemos prevenir que se desarrolle un cáncer avanzado y el paciente puede tener una sobrevida mucho mayor al cabo de 5 años, que son los periodos que se toman como tiempo. Una vez diagnosticado un paciente con cáncer de colon, ¿qué tipo de abordaje se realiza? Sabemos que cada paciente es independiente, pero más o menos, ¿cuáles son los protocolos a llevar a cabo con este paciente? En el cáncer de colon específicamente, la primera línea de trabajo en este caso es diagnosticarlos. La mayoría de estas lesiones inician como lesiones premalignas en el colon, los pólipos, que son bastante conocidos. Estos se pueden eliminar de forma endoscópica. Al momento de realizar el estudio endoscópico diagnóstico, puede ser un estudio también terapéutico, retiramos el pólipo, ese pólipo va a biopsia y se evalúa en función a cuál es el resultado de la biopsia. Si esa biopsia dice que el pólipo era un pólipo premaligno, que era una lesión premaligna con alto índice de sospecha para malignidad, pero se eliminó por completo, el paciente se considera curado de ese problema. Debemos repetir la endoscopia en un periodo de tiempo determinado en función a los protocolos de tratamiento. Si ese pólipo se determina que a pesar de haberse retirado, aún quedó tejido tumoral dentro del colon, ese paciente iría a una cirugía. En este caso, el cáncer de colon específicamente va inicialmente a cirugía, se retira la pieza completa donde está la lesión premaligna, la lesión maligna, se retira por completo y ese paciente, por supuesto, va a un protocolo posterior si amerita o no la colocación de quimioterapia o simplemente el paciente va a observación. No todos los pacientes que se operan de cáncer de colon van a quimioterapia, solamente van los casos avanzados y de aquí la importancia de buscar un diagnóstico oportuno para prevenir, por supuesto, mayores A complicaciones. retirar el área donde se encuentran las células cancerígenas, corrijo, ¿se puede tener una vida normal por parte de este paciente? ¿Se va a hacer la unión de estas áreas? ¿Cómo va a ser la recuperación? Sí, por supuesto. De hecho, buscamos con el tratamiento oportuno, por supuesto, gracias a un diagnóstico precoz, que el paciente pueda mantener su tránsito intestinal de manera normal. Nosotros retiramos el segmento que está comprometido con la lesión cancerígena y luego hacemos una anastomosis, que es simplemente unir un segmento intestinal con otro donde se realizó la resección del segmento anterior. Sé que muchas personas le tienen miedo a una cirugía en el colon o en el intestino en general por las posibilidades de que pueda haber una ostomía, que es
por supuesto, derivar el tránsito intestinal a través del abdomen. Pero esto no ocurre. De hecho, en la mayoría de los casos donde el paciente se opera a tiempo y se hace un tratamiento oportuno en el momento ideal, ese paciente puede ir a una anastomosis sin mayor complicación y mantener un estilo de vida completamente normal. Sabemos que existen diferentes factores para poder determinar la incidencia del cáncer en los países, en el mundo, y que en nuestro país desde hace algunos años no tenemos cifras oficiales. Pero aproximadamente, ¿cuál es la incidencia de cáncer de colon en nuestro país según los casos que son diagnosticados? Las últimas estadísticas en Venezuela que yo he tenido la oportunidad de revisar, si mal no recuerdo, corresponden entre el año 2013 o el año 2015. En esta, el cáncer colorectal para nosotros representa la cuarta o quinta causa de muerte en función al sexo a nivel anual, por supuesto. Esto se correlaciona con la estadística mundial, donde el cáncer colorectal representa la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Ahora, nuestra incidencia o lo que nosotros observamos en la práctica diaria, por supuesto, tanto en el medio hospitalario como en el medio en las clínicas, es que muchos pacientes llegan a la consulta con un cáncer, sobre todo de recto, porque tenían miedo de acudir a la consulta. Y durante mucho tiempo tuvieron ese miedo y cuando ya no pueden más, acuden a la consulta y ya no tenemos mucho que hacer. Entonces, una vez más, exhorto a la población en general, estamos en el mes de la prevención del cáncer colorectal, marzo, por supuesto, vamos a acudir a tiempo al médico. Quizás ese miedo que ustedes tienen sea el mayor aliado que pueden utilizar para acudir a tiempo y poder diagnosticar a tiempo la enfermedad y por tanto un diagnóstico oportuno y efectivo. Se van a hacer algunas jornadas durante este mes. Además, nos gustaría saber cómo lo contactan porque ya se nos termina el tiempo. Estamos planificando, por supuesto, algunas jornadas informativas. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, vamos a tener que hacer todas estas jornadas y estas charlas informativas por vía online a través de nuestras cuentas en Instagram, por ejemplo, que tenemos @colonrectollano y @tuendoscopia. Y nuestros números de contacto son el 0424-305-0121 y el 0424-392-548. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti por la invitación, Daniel. El doctor Adrián Terán, coloproctólogo, nos estuvo acompañando el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras redes @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.